Bienvenidos todos a BlockDAG en español. Hoy vamos a ver cómo configurar nuestro propio nodo de BlockDAG para minar BDAG. En mi caso, voy a usar Docker y Ubuntu en Windows. Voy a dar por hecho que sabéis instalarlo, para que no sea un vídeo muy largo. Si creéis que puede ser interesante, ponedlo en los comentarios y subiré un vídeo explicándolo. Sin más preámbulos, pasemos al vídeo. Lo primero que tenéis que saber es que vamos a montar el nodo en la red de prueba Awakening, que es la que tenemos disponible ahora mismo. Os dejaré el enlace a la documentación en la descripción y en el primer mensaje fijado. Pasando a los requerimientos, podéis ver que en cuanto al sistema operativo podéis usar varias distribuciones de Linux, Mac o Windows. En cuanto a software, como ya he comentado, es necesario usar Docker y Git para poder clonar el repositorio con el software. Respecto al hardware, creo que son bastante básicos para cualquier ordenador a día de hoy. CPU con 4 núcleos, 8 GB de RAM, 20 GB de espacio en disco duro y obviamente una conexión a internet estable. Un detalle importante es que necesitaremos una cuenta compatible con EVM. En mi caso, voy a usar una dirección desde la wallet de MetaMask. Os digo lo mismo que con el software. Si veis necesario hacer un vídeo instalando MetaMask, ponedlo en los comentarios. Una vez que tengamos todo preparado, desde la consola de Ubuntu, yo voy a crear una carpeta donde clonar el repositorio. Y entro en la carpeta recién creada. Ahora lanzamos el comando para clonar el repositorio de BlockDAG. Es un repositorio muy pequeño, por lo que tarda apenas unos segundos en descargarse. Una vez haya terminado, accedemos a la carpeta BlockDAG Scripts. Aquí tenemos que tener los archivos que veis en pantalla. Voy a limpiar la pantalla. Ahora debemos configurar nuestra dirección de minado. Como os he comentado, yo voy a usar una cuenta de MetaMask. Vamos a crear un fichero wallet.txt en el que en la última línea pondré la dirección de la cuenta. Para ello voy a usar el editor Nano de Linux, poniendo el comando y el nombre del fichero. Ya tengo copiada la dirección. Para salvar el archivo pulso Ctrl+X. Confirmo poniendo Y y pulsando Intro. Voy a volver a entrar a Nano para confirmar que el archivo ha quedado OK. Una vez confirmado, salgo pulsando Ctrl+X de nuevo. Recordad que tenéis que tener el motor de Docker arrancado. Una vez arrancado Docker, ejecutamos el archivo blockdag.sh. Empezará a descargarse la imagen necesaria para ejecutar el nodo. No debe tardar mucho. Si te está gustando el vídeo, aprovecha para darme un like, suscribirte y darle a la campana para no perderte nada. Si necesitas más tiempo para ver los comandos, puedes pausar el vídeo o verlo las veces que sean necesarias. Una vez haya descargado todo y descomprimido, intentará arrancar el contenedor de Docker. Lo importante es que al final os salga el mensaje Started. Ahora que ya tenemos el nodo configurado y en ejecución, podemos ver lo que está haciendo en Docker. Si nos vamos al apartado de imágenes, podéis ver la imagen de BlockDAG Awakening. Cada vez que cambian la red de pruebas, sacan una nueva imagen, así que si pensáis seguir probando, o montar un nodo cuando salga la red principal, habrá que volver a configurar todo de nuevo. Pero bueno, de eso hablaremos cuando llegue el momento. Ahora, si nos vamos al apartado de contenedores, tenéis que tener al menos un contenedor de BlockDAG. Si pulsáis en el símbolo mayor, os debería salir el contenedor que acabamos de arrancar desde Ubuntu. Si pulsáis sobre el contenedor os llevará a la pestaña de Logs, donde podéis ver que está haciendo el nodo ahora mismo. Si hacéis scroll un poco hacia arriba, el log dejará de moverse y podemos ver alguna cosa. En mi caso, como estoy grabando el vídeo a ratos,
ya se ha puesto a sincronizar los bloques de la blockchain. Ahora mismo lleva sincronizados más de 125.000 bloques. Para que os hagáis una idea, según el Blockdag Explorer, el último bloque seguro es el 28.436.246, así que queda mucho para estar alineados. Del Explorer hablaremos en otro vídeo. Hasta que no hayamos descargado todos los bloques que ya se han procesado en la red, no podremos empezar a colaborar intentando resolver bloques nosotros. Dicho en otras palabras, hasta que no estemos sincronizados con el resto de nodos, no empezaremos a generar bloques. Esto es un proceso que puede llevar horas o días, en función de vuestro ordenador y vuestra conexión a Internet. En el momento en que estemos al día, y empiece nuestro nodo a generar bloques en la red, será cuando deberíamos empezar a recibir recompensas por los bloques generados. Para parar el nodo, lo más sencillo es pulsar en el botón Stop. Cuando os aparezca el mensaje de shutdown completado, podéis cerrar Docker de forma segura. De igual modo, para volver a arrancarlo, simplemente pulsar en el botón Play. No os preocupéis, el nodo volverá a comprobar si estáis alineados y seguirá por donde iba antes de apagarlo. Ya veis que no es necesario hacer nada más desde Linux. Podemos manejar el nodo desde Docker. Espero haber aclarado todas las dudas de cómo montar un nodo de Blockdag y haber sido de ayuda. Si es así, os invito a que me dejes un like, te suscribas, actives la campana y que lo compartas con los amigos. Abajo en los comentarios, podéis decir qué os ha parecido el vídeo y si echáis algo en falta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.